Las urnas son para depositar esperanzas, no son para depositar odios. Luis Ignacio Lula da Silva. A continuación, le damos la cordial bienvenida al doctor Omar Maluk Salem, docente e investigador, preguntándole primero sobre cómo ve esta recta final de la campaña por el sí y por el no. Por un lado, tenemos a un Daniel Noboa que expuso como trofeo a Jorge Glass en una cárcel a medio terminar, a duras penas el 30% de la cárcel del Encuentro. Esto refleja quizás la desesperación de Carondelet y por el otro lado vemos una campaña por el no, una campaña mayormente ciudadana que se ha viralizado a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano. Bienvenido. Fran, yo considero que esa actitud de Daniel Noboa de humillar a los Bukele, a los presos, independientemente del delito que hayan cometido, es atentar contra la dignidad humana, porque no solamente que demuestra una falta total de creatividad y de algo innovativo, creativo, sino que le copia a Bukele, los pela a ras, los rapa, los pone de rodillas, los agacha. El estilo Bukele no es un estilo ecuatoriano. Nosotros somos un país más humanista que lo que este señor hace allá. Pero en todo caso, vuelvo y repito, independientemente del delito, todo ser humano tiene derecho a la dignidad y al buen trato. Cree que en Carondelet están desesperados, por eso han utilizado esta estrategia. Vimos también en días pasados cómo en Quito y en Guayaquil supuestamente había artefactos explosivos y tuvo un, un aparataje mediático que lo estaba cubriendo. Algunos señalaron esto como una estrategia para imponer miedo. ¿Creen que está con miedo en Carondelet y por eso han utilizado este tipo de herramientas? Han utilizado todo tipo de herramientas para levantar al sí, porque el sí estaba en apenas 40% y el no en el 60%. Pero con toda esta herramienta, con las bombas, con la cárcel del encuentro, con la humillación, sensibilizan a un segmento de la sociedad que le gustan ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera han alcanzado el, el 44, 45%, pero igual que la pregunta 1 y 4 va a ganar el no, y en la pregunta 2 y 3 va a ganar el sí, que son las que tienen que ver la 1 y la 4, la 1 con las bases militares y la 4 con la convocatoria de Asamblea Constituyente. Y la 2 y la 3 tienen que ver con la eliminación del presupuesto de los partidos políticos y con la reducción del número de asambleístas. En todo caso, sí hay una desesperación en el gobierno, regalando bonos, dando juguetes, dando regalos, dando comida, al típico estilo populista, para lograr convencer a la gente que vote sí. Pero la gente está saturada, Fran. En estos momentos la gente ya está saturada. Y en estos momentos se puede decir que ya llegamos al clímax, a un clímax, doctor, donde se ha visibilizado, por ejemplo, en el tema de la constituyente, la nula propuesta por parte de Noboa. ¿Usted cree que esta es una estrategia de decir, confíen en mí ahora para que después no, yo les diga qué es lo que voy a plantear en la constituyente? ¿Cree que es una estrategia viable por parte del primer mandatario? Es un error, porque lo que quiere es que le demos un cheque en blanco. Y después cuando nos pone como candidatos asambleístas sin haber ganado el sí todavía, aún no ha ganado, pone a su mamá, siempre a su mamá primero, ¿no? Lo cual demuestra una mamitis aguda que para él lo que su familia piense es lo más importante. Pone la fiscal que ha sido prácticamente servilista con él cuando estaba de fiscalía y pone ahora a este Pepe Cortisona de la Gasca que cometió un error en ponerlo porque ahora la gente más con mayor razón va a votar por el no. Entonces él está desesperado de alguna manera. Yéndonos ya a la materia de todas las preguntas, ¿usted cómo ve
La primera pregunta, específicamente con respecto a las bases militares extranjeras podríamos, ah, que podríamos tener en un futuro en el Ecuador. ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? ¿O qué es lo que hay detrás de esta propuesta del régimen de Noboa de volver a tener bases militares? Primero se dijo en Baltra, en las Islas Galápagos, luego se habla de Manta, luego se habla de Salinas. Noboa en la CNN era uno y ahora Noboa en las últimas entrevistas ha dicho que no, que ya no va a poner bases militares extranjeras en las Islas Galápagos. ¿A qué Noboa le podemos creer, doctor? Hay dos Novoa, hay dos Novoa, el que dice las cosas por su falta de madurez y el que dice las cosas porque no le fue bien en las encuestas. Entonces, a este Novoa no se le puede creer ni lo uno ni lo otro. Para bases militares, por un ejemplo, en Qatar tienen una base militar americana y los israelitas igual bombardearon Doha, bombardearon. Si nosotros tenemos una base militar en Galápagos y mañana hay una tercera guerra mundial, yo quiero ver para los galapagueños aguantando los misiles rusos o los misiles chinos. Entonces, realmente es preocupante. Él se dio cuenta de la estupidez que hizo y quiso retroceder, diciendo que no serán bases militares. Es peor, pues, es peor todavía porque si vamos a ceder territorio, ¿a quién se lo vamos a ceder? A fuerzas especiales, a, al señor Eric Prince, a Blackwater, a mercenarios. A ellos le vamos a ceder el territorio. Si la gente vota que sí en esa pregunta, tendríamos que ceder el territorio a mercenarios, lo cual no está dentro del perfil de la manera de ser de los ecuatorianos, ¿no? No, no ¿Existe, somos Ucrania. existe alguna evidencia que pruebe que tras la instalación de bases militares extranjeras en cualquier país del mundo, eh, este país haya mejorado su seguridad, haya logrado combatir al Ninguna, crimen organizado y al narcotráfico? ninguna evidencia. Lo que hay evidencia es que cuando ha puesto bases militares ha aumentado el conflicto. Por ejemplo, nosotros, en el momento que pongamos una base militar de Estados Unidos, ¿qué va a suceder? Nos cogemos enemigo a China, nos cogemos enemigo a Rusia, nuestras relaciones bilaterales comerciales con China se van a depreciar, se van a devaluar, ¿no? Nos cogemos de rival a Brasil, nos cogemos de rival a Venezuela, nos cogemos de rival a Colombia. Es decir, nosotros no podemos incursionar en esa cosa que ha funcionado mal en otros países. Pero felizmente el pueblo ecuatoriano está decidido a votar no en esa pregunta. Daniel Noboa ha manifestado que prefiere morir antes que entregar la soberanía, pero que se necesita la cooperación internacional con referencia a las bases militares. ¿Qué responderle a Noboa? ¿Qué cooperación internacional? Si actualmente tenemos cooperación, está operando un avión en Galápagos, en San Cristóbal. Claro. Hay dos aviones que están operando, el uno que va a cargar a Panamá y el otro que hace la ruta acá, en Galápagos. Están controlando el narcotráfico aéreamente. ¿Qué otra cooperación puede tener? Puede hacer todas las cooperaciones que quiera. En América Latina tiene cooperación contra la droga, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Colombia, todos tienen cooperación, Perú, y nadie ha cedido territorio. Al único retrasado, si lo podemos decir así, retrasado mental, es a nuestro presidente que se le ocurre ceder territorio para hacer una cooperación. ¿Desde cuándo una cooperación tiene que tener como condición ceder territorio? Nunca. Se puede cooperar, no necesariamente tenemos que ceder territorio. Claro, no es necesario tener bases militares extranjeras para tener una cooperación por parte de otro país. ¿Cómo? No se debe No te... tener, no se debe tener bases militares extranjeras para tener cooperación, como lo ha No, asegurado Noboa. claro. Muchos países cooperan sin tener bases militares. Mira lo que le pasa a los que tienen bases militares. Mira lo que le pasó a Irak. Sí. Ya los Estados Unidos están abandonando la base de Irak. Irak confiado que estaban los gringos, ahora va a tener serios problemas con la gente de ISIS que está en Siria.
Mira lo que le pasó a Doha. Bombardearon Doha, estando la base militar al lado. No es esa la solución. No es base militar la solución. La solución es cooperación internacional. Y no solo con Estados Unidos, pues, Fran. La cooperación tiene que ser con otros países también que tengan alta tecnología. ¿Por qué no con los chinos? Claro. A los chinos les interesa controlar la droga también. A los rusos también. A los alemanes también. Entonces, este cuentito de que tenemos que ceder, va. Yo pienso, y estoy seguro que es así, que esto de ceder territorio es para poner bases de mercenarios en el Ecuador. Bases de mercenarios, así como la de Eric Prince, por ejemplo. Doctor, Exactamente. escuchamos también a Inés Alarcón, que es vocera del régimen, asambleísta del régimen, que dijo que ya no se querían colocar bases militares extranjeras, que en realidad la visita de Christine Noem al Ecuador fue por el tema de Homeland y que Homeland en realidad lo que pone son oficinas migratorias. Y ahí yo le pregunto, entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al Novoa de la CNN? ¿Al Novoa que está dando entrevistas en estos últimos días? ¿O a Inés Alarcón que dice que en realidad no quieren bases militares extranjeras, sino lo que quieren son oficinas migratorias? Esto de oficinas migratorias tiene un nombre, territorio tipo Guantánamo, donde vengan los emigrantes deportados del mundo y los tengan acá aislados en una especie de cárcel, en una especie de sector aislado, totalmente controlado por los americanos, donde pueden mandar a todos los que están deportados. Entonces nos vamos a convertir en la cárcel de los Estados Unidos. O sea que prácticamente vamos a recibir a sus reos, a los que ya no les quieren en Estados Unidos, algo similar a lo que hace Bukele. Y similar a lo que hace Bukele y similar a lo que sucede en Guantánamo. A ver, eres espía, eres traidor, eres migrante ilegal. Bueno, ándate al Ecuador a la base territorial, ya no sería militar, a la base de inmigración que está en la península de Santa Elena, a 2 kilómetros de la cárcel del encuentro. Entonces ahí la hacen, ¿ya? Entonces mandan todos los inmigrantes acá. Entonces, claro, en vez de estar detenidos allá, están detenidos en el Ecuador. Es una tomadura de pelo, esto es una burla al pueblo ecuatoriano, Frank. Nos han visto la cara de imbéciles y pensar que hay imbéciles que van a votar por eso, ¿sí me explico? 100%. Por aquí cerca tengo uno, perdón, dos, acá tengo otro. Ninguna cantidad de evidencia logrará convencer a un idiota, solía decir Mark Twain. Y bueno, qué cierto es lo que él ha manifestado. Doctor, antes de cerrar con el tema de las bases militares extranjeras, ¿cuál sería la verdad monumental tras esta propuesta que tiene Daniel Noboa? ¿Cuál sería el trasfondo tras toda esta parafernalia de las bases militares extranjeras que vamos Es a una votar el 16 de colonización, pues. noviembre? Es una colonización, lo que no quieren hacer. Nos vamos a convertir en un país satélite de Estados Unidos. Claro que hay gente que aplaude eso, porque viven pensando que nuestra solución es ser como los americanos. No son capaces de pensar que nuestra solución puede ser como los chinos, como los europeos, como los italianos, ¿no? Como los rusos. No, nuestra solución es ser como los americanos. Y eso aplaude. Entonces es una colonización, no solamente física, sino cultural. De hecho, que el día de hoy ya estamos altamente colonizados de manera cultural. Si no, mira como el Día del Pavo se celebra más aquí en Ecuador que en cualquier parte del mundo. El Día del Pavo. Comen aquí en Ecuador, comen más pavo en el Día del Pavo que en Navidad. Y es parte también de las industrias culturales, cómo han logrado canalizar en el Ecuador a través de estas industrias. Han sido las apreciaciones del doctor Omar Maluk Salem, docente e investigador en esta primera parte.
Vamos a la segunda parte para hablar de la constituyente. Gracias a todas y todos. Tenemos cientos de conectados. De verdad no podría ser de otra manera en esta recta final de la consulta popular. Ya lo saben que aquí contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Vamos al tema de la Asamblea Constituyente. Y continuamos junto al doctor Omar Maluk Salem, docente e investigador, preguntándole en este caso sobre la Asamblea Constituyente. Daniel Noboa no ha dicho para qué quiere la Asamblea Constituyente. Y ahí yo le pregunto, doctor, tenemos la actual Constitución de Montecristi de 2008. ¿Estaríamos hablando que esa Constitución se está enfrentando a un cheque en blanco? A ver, no solamente un cheque en blanco, además de cheque en blanco, es una pérdida absoluta de derechos. Yo le pregunto a cualquier persona que sepa algo de matemática nomás, si usted reduce 444 artículos a 180 artículos en la Constitución, no va a quitar derechos, Claro, va a quitar un pocotón de derechos. Y totalmente. entre los derechos que va a quitar está la educación universitaria gratuita, los derechos del medio ambiente, el salario mínimo, ¿no? El 13º sueldo, el 14º sueldo, las liquidaciones patronales por despido intempestivo, todo eso va a quitar. ¿Por qué? Va a quitar los derechos de la naturaleza para poder explotar la minería, que él tiene empresas mineras y está vinculado con empresas mineras. Entonces, los derechos del agua los va a quitar, porque él necesita el agua para la minería. Pero los derechos sobre su suelo, sobre el uso estratégico de los bienes públicos que son los de su suelo, como el caso del petróleo, los va a quitar, va a privatizar todo eso, porque la tendencia es hacer una constitución 100% empresarial. Yo comprendo con un empresario amargado, de esos que quieren ser millonarios y no llegaron a hacerlo, va y vote por el sí. Yo comprendo eso, porque al fin y al cabo su mentalidad es empresarial, ¿no? Quiso ser, pero no logró. Pero entonces, como su mentalidad es empresarial, comprendo. Pero que un ser humano de clase media, un profesional, un educador, un ingeniero de medio ambiente, un médico, que estén de acuerdo con quitarle la salud y que los planes de salud del IES, que la operatividad de la salud del IES la maneje el Ministerio de Salud. Ya lo quiero ver, pues yendo al Teodoro Maldonado. Lo quiero ver, ¿no? Yo tuve que sacar a un sobrino mío, el Teodoro Maldonado, porque estaba sentado en el piso esperando que lo operen de apendicitis. Entonces, eso es lo que quiere este señor, el libre mercado, la mano de Dios, ¿no? La mano invisible que dice que regula el libre mercado. Es para que se hagan millonarios pocos y que se hagan pobres la mayoría. Yo formé profesionales de alto nivel educativo en universidad pública y son competitivos a nivel internacional. Donde esas universidades se hacen privadas, se dañan. ¿Sabe por qué se dañan? Porque no, pues, ¿cómo lo vas a dejar de año? No, pobrecito Peter, no lo vas a dejar de año a Peter si Peter es bobo, pero déjalo pasar porque el man es Paganini. El man es Paganini, Peter. Entonces hay que dejarlo pasar. Y entonces cae el nivel de calidad académica de las universidades. Por favor, por el amor de Dios. No solamente que nos van a eliminar derechos, van a eliminar libertades. Libertades. También se ha mencionado que podrían estar en riesgo lo que son los recursos, los sectores estratégicos del Estado. Los sectores estratégicos del Estado, llámese refinerías como la de Esmeraldas, llámese Campos Sacha, que dicho sea de paso, Noboa quería venderle o concesionarle, mejor dicho, a dos empresas, una de ellas que tenía el número de El Ordeño, llámese también hidroeléctricas y demás. ¿Usted cree que tras una eventual constituyente de Noboa se va a plantear esto, que el Estado ya no tenga el monopolio de estos sectores estratégicos para que así se abra la puerta y puedan ser privatizados? Exactamente. El modelo neoliberal conduce a eso. Los asesores de Novoa lo conducen a eso.
van a liberar todos los sectores estratégicos para producir a precio de mercado. El que puede pagar por el gas $14 lo va a pagar. Y el que no puede pagar va a tener que comprar el gas todos los días, porque no va a haber dinero que le alcance para comprar el gas para el mes. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a perder derechos sobre los recursos estratégicos, ¿no? Entonces, ¿Y cuál podría ser el tenemos riesgo de que eso? defender. ¿Ah? ¿Cuál podría ser el riesgo de perder los sectores estratégicos? Gravísimo, porque perdemos autonomía. Las empresas privadas obviamente van a invertir en el Ecuador, se van a llevar los capitales, va a haber posiblemente un crecimiento económico porque nos van a dar ciertas regalías por esos recursos estratégicos. Quizás sean más eficientes, no estoy seguro que sean más eficientes porque no lo han demostrado en las gasolineras. No lo han demostrado, tanto es así que la vicepresidenta encargada de la presidencia acaba de descontarle 3 centavos de dólar a la gasolinera porque están perdiendo plata. Entonces no son eficientes. Entonces nadie garantiza que la empresa privada de Novoa, porque no va a ser la mejor empresa rusa, ni la mejor empresa gringa de Estados Unidos, ni la mejor empresa de Alemania. Van a ser las empresas del grupo Novoa. Ah, Entonces, a eso atengámonos en estos momentos, a que le estamos dando el país y los recursos estratégicos a una familia. y esas empresas podría ser como lo que querían realizar con el campo Sacha, donde una de las empresas que iba a concesionar el campo más rentable y de mejor calidad que tiene el Ecuador al Ordeño. Ahí estaba el número. Bueno, algunos dijeron coincidencia, pero qué gran coincidencia. Por eso podrían ser entregados estos recursos estratégicos a la familia Noboa prácticamente. Es que son, a ver, son gavilanes, son gavilanes. Mira todo este reclamo que ha hecho la ministra sobre el agua de Guayaquil, que no tomen el agua. El día de hoy, cuando yo le demostré que el agua hervida se puede tomar perfectamente, salvo los pesticidas, que eso es un tratamiento de ozono, ya salió diciendo que hiervan el agua. Pero ¿cuál fue la intención original? Que la gente no consuma agua y que compre botella. ¿Y quién fabrica el agua embotellada en Guayaquil? La Viña, Agua Esplendor, la botellita azul es de ella. Claro. Entonces, todo lo que ellos resuelven, todo lo que ellos deciden, va directamente al beneficio de sus intereses, al servicio de su familia. Entonces nos vamos a convertir en un Paraguay, en un Birmania, ¿no? En un Egipto, donde la economía del país y los sectores estratégicos están siendo manejados por una familia y por los militares. A los militares les sigue dando bonos. Ya creó hoy día un nuevo bono para los militares, el día de ayer creo, de 500 y tantos dólares, Sí. ¿no? Y cada día les da más bonos. Les ha dado el 30% de los impuestos a la renta pagable, del valor del impuesto a pagar. El 30% se le puede donar a los empresarios, a los militares. Yo tengo ya un amigo que le va a donar todo para que lo cuiden, para que le cuiden su hacienda, su camaronera, sus intereses. Entonces vamos a tener en el Ecuador dos castas privilegiadas. La familia, llámese familia, a la familia Novoa y todo el San Borondón que lo rodea, y los militares. Y ese va a ser el futuro. Yo felizmente en 10 años estoy muerto. Y ya yo no voy a ver eso. Pero usted, persona, señor, que va a votar, usted, señora, que va a votar, acuérdese lo que le estoy diciendo. Lo van a odiar algún día. No le des tu voto hoy, porque lo vas a odiar mañana. Otra de las propuestas que se da por parte de los voceros, no es Noboa el que sale a decir, sino son los voceros, incluso economistas. En el caso de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, ha manifestado que Ecuador es el único país que da décimos. Tras estas declaraciones, ¿usted cree que lo que se va a plantear en la constituyente será eliminar décimos? Y a la par le pregunto, a Noboa también ya le preguntaron sobre esto y dijo que era regresión de derechos. Volvemos a eso. ¿A quién le creemos? ¿A sus portavoces como la ministra del Trabajo
o a Noboa, que dice que eso es regresión de derechos? Mira, Ivonne Núñez decía que era de centro izquierda. Ella fue amiga, candidata y apoyo espiritual de Lucio Gutiérrez, ¿no? Me da pena ver a esta señora como con la edad se ha vuelto ortogenaria y curuchupa, porque ella decía que era de izquierda, ¿no? Y ahora le quiere quitar el 13º, el 14º, e inclusive eliminar el salario mínimo a la gente pobre. Realmente me da pena esta señora, me da pena. Yo creo que es de mi edad, pero mientras más rápido Diosito se la lleve, mejor para todo el país. Y eso es lo que estaría atrás la propuesta de la Asamblea Constituyente, volver al tema del trabajo por horas, que ya el pueblo ecuatoriano le dijo que no a Noboa, quitar estos derechos como los décimos y en general incluso llegar a reducir el salario básico. Hay rumores que podrían llegar a ser de $300 para abajo. Eso sería las letras pequeñas que le firmaría el pueblo ecuatoriano si es que acepta esta propuesta de Asamblea Constituyente de Noboa. Obvio, porque si usted, cuando usted abre los salarios y declara libre salario por hora, vendrán muchos colombianos, peruanos, venezolanos a trabajar por un salario un poquito más alto que el que tienen ellos. El salario por hora en Guayaquil, si se divide el salario básico para 40 días, para 40 horas semanales y para 4 semanas, sería muy superior al salario básico que reciben en Perú, Venezuela y Colombia. Entonces vendrán nuevamente mucha gente a trabajar por hora al Ecuador. Y nuestra gente, nuestro pueblo, nuestro obrero, que tiene un salario básico estable y un seguro social estable, no va a tener ni salario básico estable ni seguro social estable. Entonces, ¿quién va a perder? El pueblo ecuatoriano, al que le están pidiendo que vote sí. Por eso, no vayas a votar sí, vota no. Porque vota no hoy, porque lo vas a odiar mañana. Por parte de la campaña del el sí, dicen que quieren cambiar la constitución porque es demasiado garantista. A su criterio, doctor, ¿cree que en realidad es demasiado garantista, como lo han asegurado, por ejemplo, con los delincuentes y demás, y que por eso no pueden combatir al crimen organizado? Pero es al revés, pues. Si no fuera porque la Constitución es garantista, no hubieran los derechos colectivos para poder investigar el tema de los niños de las Malvinas. No hubieran los derechos colectivos para poder protestar por el problema del agua en Cuenca. No hubieran los derechos colectivos para protestar por una serie de injusticias. Lo que quieren eliminarles son los derechos colectivos. De tal manera que los ciudadanos no nos podamos asociar para poder reclamar por las injusticias. Pero ¿quiénes son los que van a votar sí? Los individualistas, los que tienen su vida hecha, los que tienen una empresa, los que sueñan con ser millonarios, los que quieren salario por hora para poder explotar a la gente, no sacarse la mugre, trabajando toda la vida para ayudar a la gente. Está bien que te enriquezca, pero también tiene que ser solidario. ¿Y qué es lo que quieren eliminar? La solidaridad. Es la También, solidaridad lo que quieren eliminar. también lo que aseguran es que la actual constitución no les permite combatir al crimen organizado. ¿Usted cree que esto es real? Es falso. ¿Desde cuándo el crimen organizado se combate con una nueva constitución? Si así fuera, Estados Unidos hubiera cambiado ya la constitución. Claro. Italia hubiera cambiado la constitución. El crimen organizado en Rumanía o en Francia o en Hungría o en todas partes del mundo, ya hubieran cambiado la constitución para combatir el crimen organizado. Eso es una falacia de composición. Or- eh, eh, Organizar, argumentar de manera lógica una falsedad para convertirla en una realidad. Eso es el arte de Noboa, es ese, no de él, de sus asesores, obviamente. En una eventual constituyente, Noboa ha anunciado que va a tener de candidatos a su madre, Anabela Sin,
que va a tener también a Nils Olsen, quien no sabe escribir, extorsionar y que piensa que Guayaquil, o bueno, pensaba que Guayaquil tenía 6 millones de habitantes. También le ha incluido a Diana Salazar, ex fiscal del Estado, ex fiscal general del Ecuador, que llegó al cargo tras haber sacado 10 sobre 20 y tras haber sido demostrado que ella cometió impericia para graduarse de abogada. Impericia comprendida como torpeza. ¿Qué decir de estos cuadros que ha lanzado Novoa? Quizás es tanta la desesperación que recurre a su madre, a Olsen y a Salazar, quienes al parecer tienen una aceptación entre la población. Ya Diana Salazar perdió imagen cuando aceptó la embajada, habiendo sido nominada a la embajada cuando era fiscal. Pero el señor Novoa va a poner en la asamblea y en todos los puestos de poder, primero a su familia, su mamá, y luego a sus empleados, como Olsen, como De la Gasca, como todos aquellos que él compra y que compra su conciencia, ¿no? Entonces, de eso podemos esperar de él, pero nosotros le vamos a decir que no el día domingo. Vamos a votar no por la constituyente. Novoa también ha planteado o ha sugerido que la constitución sea redactada por ChatGPT. Tal fue la conmoción que él tuvo que salir a desmentir esto, pero los videos son muy claros. Y además ha dicho que tiene que ser una constitución básica. Y yo le pregunto, ¿una constitución básica como él tal vez? Frank, escúcheme lo que voy a decir. Yo ya hice la constitución con ChatGPT. Se demoró 30 minutos. Le dije así, hagan una constitución para el Ecuador con 180 artículos, según como piensa Daniel Noboa así. Y me la hizo, ya la tengo. Yo se la puedo mandar en Word o en PDF, como quiera. Es una ridiculez, es algo absurdo, es una burla. Pero claro, cuando ya lo dijo, vinieron sus asesores y le dijeron, la cagaste. Entonces viene y lo corrige, como hizo con las bases militares. Todo mete la pata y luego sale alguien y lo corrige. Porque es un metedor de pata a tiempo completo. Es un tipo totalmente sin dirección alguna. Es un velero sin timón. Entonces Se, eso es lo que es. se dice que en Carondelet están muy preocupados, sobre todo por la pregunta uno y la pregunta de la Asamblea Constituyente. La pregunta uno de las bases militares extranjeras y En sobre las la dos preguntas propuesta. va a ganar el no. En las dos preguntas gana el no. En la pregunta uno, 55% y la pregunta dos, 54%. ¿Y se puede confiar en el Consejo Nacional Electoral? Le pregunto No, porque no, porque ellos quieren quedarse de por vida. La señora Tamaín, el señor Peter, el señor Cabrera, quieren quedarse de por vida. Si gana el sí en la constituyente, sigue el proceso electoral, por lo tanto nadie los puede tocar. Viene la constituyente y luego de la constituyente viene un proceso de, de ratificatorio, un referéndum ratificatorio. Ya nadie lo puede votar. Se termina el referéndum ratificatorio y están convocando elecciones de alcaldes, concejales y consejeros. Ellos quieren quedarse de por vida. Entonces la única forma de sacar ese Consejo Nacional Electoral es votando no el domingo. hay un Ese es rumor, otro argumento. hay un rumor que corre tras los pasillos del legislativo y es que en una eventual asamblea constituyente podría llegar a ser de plenos poderes, pese a que la Corte Constitucional ya ha dicho que no va a ser de plenos poderes. ¿Qué No, opinión le merece esto que se está rumorando en la Asamblea Nacional? no puede ser de pleno poder, es imposible, porque el estatuto dice que no es de plenos poderes. No pueden violar el estatuto, porque sería una dictadura de la Asamblea Constituyente. Entonces, por ese lado, no. Lo que sí va a suceder, Frank, es que
Estoy seguro que algunos de los asambleístas de oposición que lleguen, en caso de que gane el sí, van a ser comprados. Si ya compró 10 asambleístas en la Asamblea Nacional, 5 de Revolución Ciudadana y 5 de Pachacute, 10. Los mismos 10 los puede comprar, otros 10 puede comprar en la Asamblea Constituyente para lograr los dos para, tercios que se necesitan para para... lograr los 2 tercios. Él puede comprarlo y de hecho que lo va a hacer, porque ese es su estilo. Entonces yo lo que espero es que el pueblo razone y no le dé ese cheque en blanco el día domingo y que voten no. Antes de finalizar con esta segunda parte, ¿cuál sería la verdad monumental tras la convocatoria de Asamblea Constituyente que pretende Noboa que el pueblo ecuatoriano le acepte y a la par, qué es lo que se debería votar el día domingo 16 de noviembre? La frase del millón es la siguiente: de ti depende que gane el no, porque el país ni se arrienda ni se vende. Touché. Han sido las apreciaciones del doctor Omar Maluk Salem. A continuación, le doy la cordial bienvenida al abogado constitucionalista Santiago Machuca, preguntándole primero sobre las bases militares extranjeras que se preguntarán este domingo 16 de noviembre. ¿Son necesarias? El Ecuador ha perdido tanto la batalla contra el crimen organizado que le es necesario buscar afuera lo que no puede resolver casa adentro. Bienvenido. Muy buenos días, Fran. Un saludo cordial a quienes nos ven y son seguidores en retrospectiva. Yo creo que hay que hacer un doble análisis y el doble análisis es partir de que si es necesario, pero si es que hacemos un análisis de la necesidad, partiendo de que esta situación nos ayuda a solventar una problemática nacional, o en caso contrario, plantearnos el segundo análisis respecto de, en base a la pregunta de si es que es, qué consecuencias nos trae. Y partiendo desde la primera pregunta, hay que señalar que se ha partido de un imaginario colectivo creado y sobre el cual se desarrolla cierta narrativa, indicando que las bases militares extranjeras en el país ayudan a combatir la delincuencia. Bajo esta primera pregunta es si es que es efectivo, nos ayudan a combatir la delincuencia, por ende es necesario y se justifica. Hay que partir señalando que no hay ninguna relación entre la presencia de bases militares extranjeras con el combate a la delincuencia, peor aún al narcotráfico. Si es que nosotros hacemos un análisis respecto de O sea que no la... existe evidencia alguna de que compruebe aquello. No existe evidencia a partir del ejemplo que le voy a poner a continuación. Colombia tiene un promedio de 8 a 9 bases militares extranjeras. Usted me dirá, ¿eso ha ayudado a combatir la delincuencia o a bajar los índices de delincuencia en Colombia? La respuesta es no. De hecho, Colombia sigue ocupando los mismos niveles de delincuencia, inseguridad, muertes violentas desde hace 8 años. Es decir, no hay una reducción sustancial por la presencia de bases militares. Que En, ha disminuido el narcotráfico. Colombia sigue siendo uno de los principales productores de alcaloides. Entonces, segunda situación, también desmoronado, desmentida, respecto al hecho de que la presencia de estas bases militares en nada ayuda para combatir el narcotráfico o disminuir el narcotráfico. Ahora, yendo a este segundo análisis respecto de la conveniencia, bueno, y respecto a las consecuencias, habría que señalar y decir que obviamente la historia en nuestro país nos puede poner como ejemplos algunas consecuencias que se han generado. El caso de Baltra no es la segunda vez que se intenta tener una base una base militar, sino lo que ya en la Segunda Guerra Mundial, nosotros tuvimos una base militar en Baltra por la colaboración con los Estados Unidos y con el eje aliado para proteger el Canal de Panamá. Las consecuencias de esto fueron consecuencias ambientales que se trataron de subsanar en lo largo de los años.
En el caso de la base militar en Manta, antes de la Constitución del 2008, en cambio vamos a encontrar consecuencias frente a la población. Había población que señalaba el cometimiento de una serie de abusos, hundimiento de embarcaciones e incluso de ciertas estructuras criminales alrededor de la presencia de agentes y de esta base norteamericana en Manta, respecto a la utilización incluso de redes de prostitución, de trata, que generaban alarma en la población. Otra situación respecto a la conveniencia, siempre se ha ¿Y señalado esto, que, y esto que la por qué se presencia, da? ¿Y y esto por qué esto. se da? Quizás ellos tienen carta blanca para cometer crímenes, los marines estadounidenses. Recuerde que nosotros ya estamos bajo un convenio internacional que es el estatuto que regula sobre el uso de la fuerza entre Estados Unidos y Ecuador. Sí. Ahí se establece inmunidad incluso en el cometimiento de delitos en territorio ecuatoriano por parte de agentes de fuerzas norteamericanas. Entonces, claro, al tener una carta abierta, como usted bien ha mencionado, provoca justamente que dichas tropas o dichos agentes puedan verse tentados a acudir incluso hasta a ciertas situaciones que generarían perjuicio en la población, pero que también son delitos. Entonces, bajo esta perspectiva, dos ejemplos sobre la conveniencia y las consecuencias que ha generado la presencia de bases militares. Entonces, usted me llevará a preguntar otra consecuencia. La consecuencia es inmiscuirnos en un baile que no nos corresponde, porque obviamente la necesidad de una potencia extranjera de tener bases militares en el Pacífico es justamente por tener una mirada hacia otros puertos en el Pacífico que están con la presencia de bases militares de otra potencia extranjera. Me refiero específicamente a la necesidad de los norteamericanos de poder observar base de Manta o puertos en el Perú, en donde hay la presencia de bases militares de los Estados Unidos, de China en este caso. Más que bases militares, la presencia de empresas chinas en estos puertos, por lo que la presencia o la necesidad de la presencia de bases norteamericanas en el territorio ecuatoriano parte también de la necesidad de contrarrestar la presencia de otras potencias extranjeras en esos puestos que acabo de señalar. O sea que prácticamente podría ser un, un vistazo al pasado, porque en 1941, entre 1941 y 1946, nosotros ya tuvimos una base militar en Baltra con catastróficas consecuencias ambientales, sobre todo. Incluso las especies ya, incluso jugaban los marines con las especies del sector, las tortugas, las iguanas y demás. Podría ser reavivar ese tipo de conflictos a nivel geopolítico que en ese entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, era contra el Japón, entre Estados Unidos y el Japón, y en estos momentos entre Estados Unidos y la China. Obviamente que sí. Tome en cuenta que la presencia de China no a través de bases militares, sino la presencia de China a través de empresas, eh, principalmente en el Canal de Panamá, hay empresas Claro. chinas que controlan la entrada de lo que se denominan las esclusas que permiten la entrada de los barcos hacia el Canal de Panamá. Eso es controlado por empresas que son chinas y que no han podido ser revertidas por parte de Panamá. Recuerde que incluso la administración del Canal de Panamá fue cuestionada por el presidente Trump respecto a que eso estaba en manos de una empresa china. Claro. Eh, Hay la presencia, pero también, por ejemplo, hay la presencia de una empresa china que maneja, que fue la que la está operando, el puerto de aguas profundas en Chancay, en Perú, lo cual hace provoca la necesidad de que en este caso estas potencias extranjeras, en este caso Estados Unidos, busque tener una presencia fuerte en el Pacífico para tener mirada directa a esos puertos. Entonces, esto devela la verdadera intencionalidad, es decir, no coadyuvar a una problemática nacional, sino que se implanten y prevalezcan los intereses de una potencia por sobre los intereses nacionales, incluso con el riesgo de involucrarnos a nosotros en una conflictividad que no es nuestra, en un baile que no es nuestro. Entonces, por eso es que el análisis justamente tiene que partir necesidad, conveniencia y consecuencias. No es necesario, no ayuda en nada,
conveniencia, las consecuencias han sido incluso desastrosas frente a la población, frente al medio ambiente, incluso frente a los intereses nacionales al involucrarnos en un conflicto que no es nuestro. Y tomando en consideración que las cifras de la base de Manta cuando operó hace algunos años son escalofriantes, 118 delitos, entre los cuales se incluyen bajarse lanchas de pescadores a quienes no demostraron que hayan tenido alguna sustancia sujeta a fiscalización y también a menores de edad, por supuesto, los marines que habían realizado en Manta aquello. Antes de finalizar con esta primera parte, ¿cuál sería la verdad monumental tras la posible instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador y la intencionalidad de Noboa este 16 de noviembre con esta pregunta? Hay una intencionalidad de cumplir justamente y de quedar bien, bien sea con los órganos multilaterales de crédito, en este caso, desarrollar la carta de intención que se firmó en el año 2019 con el Fondo Monetario Internacional, pero también tener una actitud complaciente frente a los intereses de potencias extranjeras. Eh, Obviamente, eso conlleva involucrar al Ecuador con las afectaciones a la soberanía, a la población, al medio ambiente, en una situación que a nosotros no nos interesa y ni nos va ni nos viene. La conflictividad geopolítica entre Estados Unidos y la China es una situación que tendrá que desembocarse y que les atañe específicamente a los norteamericanos y a los chinos, a los ecuatorianos no. Los ecuatorianos tenemos otra problemática frente a la cual nosotros tenemos que responder. Han sido las apreciaciones del abogado constitucionalista Santiago Machuca. En esta primera parte, vamos a la segunda parte y antes de eso, gracias a todas y a todos por estar en sintonía de En Retrospectiva. Ya lo saben, aquí contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Vamos a la segunda parte y continuamos junto al abogado constitucionalista Santiago Machuca, en este caso para analizar la viabilidad de la Asamblea Constituyente. ¿Es pertinente en medio de esta coyuntura nacional que se le apruebe la propuesta a Daniel Noboa de una asamblea constituyente? Yo creo que no existen ni las condiciones económicas, políticas ni sociales para avanzar en un proceso macro de modificación constitucional, lo cual implica partir desde un nuevo marco constitucional, pero obviamente las nuevas estructuraciones del ordenamiento jurídico y a la organización y funcionamiento del Estado. ¿Por qué digo que no existen las condiciones políticas? Quizás el proponente ha planteado incluso este proceso de modificación de manera irresponsable, el cual incluso nace viciado porque el procedimiento se lo realiza en fraude a la Constitución bajo la intencionalidad incluso de saltarse el dictamen de la Corte Constitucional Claro. para pasar directamente al Consejo Nacional Electoral. Si es que el Consejo Nacional Electoral no remite a la Corte, prácticamente era un dictamen que no tenía pronunciamiento era un proceso sin dictamen de la Corte, sin el pronunciamiento de la Corte. Lamentablemente la Corte valida cuando no debía hacerlo. La Corte ya con este fraude a la Constitución que se intentó obviando el dictamen, ya tenía el argumento para decir no se califica la vía y sobre las inconsistencias de un estatuto construido de manera alocada, de manera irresponsable, de manera inconsistente, decir obviamente no se garantizan condiciones ni de participación ni de funcionamiento adecuado y se va a generar situaciones de incertidumbre en donde ni siquiera se puede tratar adecuadamente esas modificaciones porque no podrán ser aprobadas bajo la mayoría que se exige para el funcionamiento de esta Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, eran elementos para decir no, ni siquiera el dictamen de fondo, ni de forma ni de fondo, ni el dictamen de vía ni el de fondo. Pero lamentablemente esto se materializa. Ahora bien, el dar la apertura vía consulta popular nos implicaría abrir la puerta hacia modificaciones constitucionales que
de boca del proponente, no de una manera expresa o evidente, porque él nos ha dicho no voten y después yo les digo si qué es lo que quiero modificar, pero a determinados funcionarios de gobierno se les ha empezado a ir la lengua. Y al irse, y al írseles la lengua, han empezado a evidenciar cuáles serían situaciones que deberían modificarse. Y que Partiendo obviamente, primero, partiendo primero por aquello, porque Noboa ha dicho que primero acéptenle la propuesta de Asamblea Constituyente y después nos dirá qué es lo que desea. Esto, abogado, ¿no sería una especie de cheque en blanco y nos están poniendo la Constitución de Montecristi de 2010, de 2008, que fue tratada, debatida y abordada no solo por los constitucionalistas, no solo por los asambleístas constituyentes, sino por la ciudadanía que luego votó a favor de la Carta Magna de 2008? ¿No sería ponerle eso versus un cheque en blanco? por supuesto, pero más que todo evidencia un manejo irresponsable. ¿Cuál es el manejo irresponsable? En un proceso constituyente se entiende que el proponente tiene conciencia de lo que quiere modificar y cuál es la propuesta, es decir, cuál es la visión de una nueva constitución, en qué se debe modificar, en qué se debe ampliar, en qué se debe restringir determinadas instituciones del Estado, qué es lo que se debe de eliminar, pero aquí no existe ni siquiera ese es evidencia del manejo responsable, pero sí se les va la lengua. Y al írseles la lengua, se evidencia una agenda oculta. ¿Cuál es la agenda oculta? La restricción en el ejercicio de los derechos. Porque usted escucha no del presidente de la República, porque se oiría muy feo por parte del presidente de la República, sino por parte de ciertos personeros que dicen, no es dable que exista una universidad pública gratuita, es decir, quieren eliminar la educación pública gratuita, quieren volver a la figura de la matrícula diferenciada o a las universidades tuteladas por un privado, quieren modificar la estructura de la seguridad social, incluso privando al afiliado de la seguridad social de la atención en salud, porque los hospitales del IES quieren pasarlo al Ministerio de Salud, incluso en el ámbito también de la seguridad social propia que tienen policías y militares, porque ya se dijo que ellos también se someten al sistema unificado de salud en manos del ministerio. Pero para eso se necesita la constituyente, porque Novoa, Obviamente, para modificar la estructura de la seguridad social, se requiere la constituyente, se requiere modificar la constitución. Pero eso es lo que están evidenciando, esos son los cambios. Entonces, tenemos limitación en el acceso a la seguridad pública, perdón, a la educación pública gratuita, en el ámbito superior. Segundo, eliminación de la gratuidad. claro, Segundo, modificación sustancial de la estructura de la seguridad social, quitando la prestación de salud. Tercero, establecimiento de formas de precarización laboral y eliminación de beneficios laborales en la entre boca de estos, la propia, entre en la estos boca de la, beneficios, entre estos en la boca beneficios de la propia ministra de de trabajo. Trabajo, eliminación de utilidades, eliminación de decimotercero, decimocuarto, ya. Por eso es que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, mencionó que Ecuador era el único país en recibir los décimos. ¿Y qué decir al respecto? Quizás ella ignora la realidad de Latinoamérica, donde otros países también tienen esta figura. Por supuesto que hay, bajo otras denominaciones, bajo otra forma de cálculo, e incluso tienen bonificaciones adicionales que nosotros no las tenemos. Claro. Ya. Entonces, si es que vamos por ahí, ¿ya? Pero lo que yo estoy tratando de explicar es de que existe una intencionalidad oculta que conlleva a la restricción en el ejercicio de los derechos. Con tres ejemplos que he puesto, súmele eso también, derechos de la naturaleza, que ha sido una especie de limitante al ejercicio de estas intenciones extractivistas, tanto de empresas multinacionales como de ciertos sectores privados, porque los derechos de la naturaleza ha sido un obstáculo, un óbice que ha impedido de cierta manera, pero también garantías del debido proceso y del derecho a la defensa, pues, porque lo que se está diciendo también es que la Constitución es demasiado garantista y que Y la en ese Constitución, sentido, al ¿qué ser quieren demasiado, decir?
En ese sentido, ¿qué quieren decir con que es demasiado garantista? Que Eso es una inclusive, falacia. Eso es una falacia. Y la falacia que se establece es justamente de decir que existe, que es una constitución garantista, porque existe garantías del debido proceso y garantías del derecho a la defensa y garantías jurisdiccionales para la tutela y protección directa e inmediata de un derecho constitucional. que Entonces, existe en para el un Ecuador y en el mundo entero, o solo Ecuador tiene esto. Ayer específicamente escuché a alguien con completa, que me provocó demasiada, más que amargura, demasiada pena, tristeza, porque la ignorancia es atrevida, a un director de una dependencia de una universidad privada que señalaba y decía, una de las consecuencias o la evidencia de que la Constitución es demasiado garantista es porque está constituido el habeas corpus. El habeas corpus es una garantía jurisdiccional para tutelar la privación arbitraria y ilegítima de la libertad, que está instituida desde 1215 a partir de Claro. la Carta Magna, y los ingleses la concibieron para tutelar la libertad frente al arbitrio del monarca. Es decir, más de 8 siglos de institucionalización, un improvisado que escuchó por ahí, improvisado académico de una universidad privada, que viene a De la OES. señalar semejante barbaridad. No voy a dar ningún tipo de nombre o denominación de qué casa de estudio, también por un ámbito también de respeto y ecuanimidad hacia esos centros de educación. Pero me preocupa muchísimo que eso salga de un académico. Entonces, producto del desconocimiento. Recuerde que yo le había manifestado que hay imaginarios colectivos que se crean y de ahí vienen narrativas. Claro. Entonces, claro, esto se suma a lo que ya dijo el presidente. Constitución de 180 artículos. Si es que yo quiero una constitución de 180 artículos, disminuir de 444 a 180 artículos, yo estoy buscando una constitución de menos derecho, porque solo la parte dogmática de la Constitución tiene más de 200 artículos. Entonces, lo que estoy buscando es una constitución de mínimos y una constitución de mínimos es una constitución de menos derechos. Súmele a las declaraciones de los servidores de gobierno, ya voy a encontrar qué derechos se quieren bajar. Seguridad social, gratuidad en educación pública superior, garantías del derecho al trabajo, garantías del derecho a la defensa, debido proceso, incluso hasta el sistema de garantías. Entonces ya estamos yéndonos a un punto en donde prácticamente la presencia de este enemigo interno creado sigue generando la narrativa para llegar a justificar absolutamente todo, lo cual es falso y lo cual lo que va a provocar es una ausencia de tutelas para la protección y ausencia de derechos. Se pone en riesgo también a los sectores estratégicos del Estado, llámense refinerías como la de Esmeraldas, llámense el campo Sacha, que dicho sea de paso, ya quería ser concesionado y una de las empresas tenía el número telefónico de El Ordeño, de la tía Isabel Novoa. Llámese también hidroeléctricas, llámese CNT y demás sectores estratégicos del Estado, también se pone en riesgo con esta constituyente que está planteando Novoa. Y le pregunto, porque se ha mencionado que la actual constitución no permite la inversión privada, por ejemplo. Ese es otro de los imaginarios que se crea, completamente errado. Nuestra constitución tiene entre 17 y 18 años, 17 y 18 años en donde el privado participa de actividades estatales, por ejemplo, a partir de la contratación pública. Es una forma en la cual el privado coadyuva al cumplimiento de los cometidos de la administración pública, pero también existen figuras en las cuales incluso se permite la inversión de empresas o privados extranjeros, como la delegación y la concesión. Hay empresas extranjeras cuál se les ha delegado o concesionado para que coadyuven al Estado en determinada actividad, pues. Entonces no cabe el argumento de que la No actual cabe, constitución no, les impide. incluso los sectores estratégicos pueden tener intervención privada a partir de estas figuras, no solo actividad hidrocarburífera, minera, concesión de puertos, aeropuertos. Entonces, lo que se está buscando quizás es que haya vía libre, que eso es otra cosa. Es decir, un escenario completamente favorable
aquí también hay que ir a escuchar a quienes se les va la lengua. Existen ciertos constitucionalistas que andan defendiendo la posibilidad de una nueva constitución y en medios andan pregonando barbaridades como la siguiente. Es necesario para garantizar la inversión extranjera la existencia de los contratos ley. ¿Qué son los contratos ley? Contratos del Estado y contratos con una multinacional o una transnacional en la cual no se someten al ordenamiento jurídico, es decir, no se someten a la Constitución, no se someten a la ley, están por encima de la Constitución y de la ley y se someten, en el caso de controversia, a arbitraje internacional. Algo Es que el decir, pueblo ecuatoriano ya lo le que, dijo que no a Noboa. Quieren lo que volverlo a yo incluir. quiero, lo que yo quiero es una tener vía libre para poder hacer y deshacer a mis anchas. La Constitución permite, establece en qué casos una adecuada regulación. Lo que no permite es que el privado o cualquier persona pueda hacer lo que le da la gana, porque eso no podría permitir una Constitución. La Constitución faculta la intervención del privado, la participación del privado. No genera ningún tipo ni de limitación, ni de confiscación, nada. Pero lo que yo estoy evidenciando no solo es un plan para restringir el ejercicio de los derechos, sino también un plan para desmantelar al Estado y para que el privado entre a prestar servicios públicos, a manejar sectores estratégicos y haga y deshaga a su antojo. Antes de finalizar, ¿qué decir de esta propuesta de Noboa de que pueda ser redactada la constitución o, bueno, el borrador de una nueva constitución por ChatGPT y además que sea una constitución básica, como Noboa lo ha asegurado en algunas entrevistas? Bueno, yo creo que es parte también del desconocimiento de entender que la Constitución no solo es la norma de mayor importancia dentro del ordenamiento jurídico, que no puede, que somete a otras normas y que otras normas no pueden contravenir lo que dice la Constitución, sino también es no entender que la Constitución es un instrumento en lo cual se garantiza la convivencia humana y la convivencia pacífica en sociedad. Es decir, un instrumento en donde están proyectados los intereses de los distintos sectores que integran la sociedad ecuatoriana. Por eso es que la efectividad de la Constitución pasa por el hecho de garantizar que dichos intereses se vean reflejados en la Constitución. Por eso es que es un pacto social, porque es un acuerdo para vivir en comunidad. Entonces, claro, al desconocer, así como desconoce cómo funciona la estructura de la seguridad social, así como desconoce aspectos básicos en materia de derecho constitucional, así como desconoce la estructura del sector económico proyectado en la Constitución, piensa que a partir de una máquina o a partir de la inteligencia artificial pueden construir una constitución a partir de o en base a los intereses que tiene él y el grupo al que representa. Entonces, claro, yo no busco construir un pacto en sociedad, no busco construir una norma que limite el poder, no busco construir una norma que reconozca derechos y garantías en favor de las personas, lo que busco es crear una norma que me permita enriquecerme y gobernar este país como una hacienda por los próximos 50, 100 años. Antes de finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental tras la propuesta de Asamblea Constituyente de Noboa, que hasta el día de hoy no ha dicho de su boca qué es lo que quiere hacer ni qué está mal de la actual Constitución que quiere cambiar? Bueno, ahí hay un plan oculto y el plan oculto es viabilizar justamente el desmantelamiento del Estado para dar paso al privado y para que el privado entre a manejar sectores fundamentales de la economía, pero también a prestar servicios públicos básicos. Y este plan económico está diseñado para los futuros 50, 100 años del país, pero también porque implica el afianzamiento y la implementación de esta carta de intención con el Fondo Monetario que se firmó en el 2019. Es decir, para poder realizar todo este este cambio normativo y para poder avanzar en ese plan económico privatizador, neoliberal, hambreador y que restringe los derechos de las personas, se necesita hacer grandes cambios sustanciales y sustanciales en el ordenamiento jurídico,
Pero para eso justamente necesita crear estas narrativas a partir de estos imaginarios colectivos y a partir de esta figura del enemigo interno y a partir de este miedo que se ha generado. Es decir, con el enemigo interno creado y con el miedo, yo puedo buscar que se justifique hasta lo injustificable. Entonces, justamente esta es la razón fundamental por la cual el Estado y el gobierno no combaten a la delincuencia, porque a partir de del miedo a la delincuencia, de este enemigo interno que se ha creado, yo tengo el justificativo para cometer una serie de arbitrariedades, de excesos, y por atrás feriarme el Estado en beneficio de unos pocos. Nos preguntan de manera interna cuál va a ser la votación de Santiago Machuca. Sabemos que el voto es secreto, pero ¿qué le recomendaría a quienes nos están viendo a través de En Retrospectiva y que seguramente ya se suscribieron al canal, compartieron la entrevista y por supuesto están dejando su épico pulgar arriba? Yo realizo un análisis en materia constitucional, no voy a pronunciarme en, en virtud por una u otra opción o decirlo expresamente, pero mis reflexiones obviamente están orientadas a señalar cuál es el plan oculto que se está siguiendo en estos momentos. A modo de bonus track, sabemos que el tiempo es limitado, quisiéramos un breve comentario también sobre estas otras preguntas. La una, la reducción de los asambleístas. ¿Esto va a mejorar la calidad de la Asamblea Nacional? Que dicho sea de paso, Noboa quiere cambiarle de nombre a Senado. Y la otra, el tema de si estar o no de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas. El problema de esto es que partimos también de un imaginario errado. ¿Y cuál es el imaginario errado? Que el problema es la cantidad cuando el problema es la calidad. Ahora bien, la diferenciación que tiene que darse parte de entender que para que haya una adecuada calidad, tiene que fortalecerse el sistema de partidos. Es decir, tiene que permitirse o tiene que crearse las condiciones para que haya verdaderos partidos políticos, estructuras ideológicas que promuevan cuadros, que fomenten la participación, que formen y eduquen a su militancia en la posibilidad de que sean candidatos. No en reducir las formas de participación, en donde yo lo que voy a hacer es prácticamente provocar que haya sectores de la población que no se vean representados en la Cámara de Representantes, valga la redundancia, que es el poder legislativo. El poder legislativo está integrado por asambleístas, diputados o como se llamen, pero son representantes populares. Y en los representantes populares tienen que haber sectores tienen que estar los distintos sectores de la sociedad o representantes de esos distintos sectores. Cuando en una provincia le permito solo poner un asambleísta, estoy provocando que haya sectores de esa provincia que no se vean representados. Entonces, por ejemplo, en el caso de una provincia, qué sé yo, de Napo, voy a permitir un solo asambleísta. Napo no tiene una población homogénea. Desde el punto étnico multicultural, Napo está integrado incluso con presencia de pueblos y nacionalidades indígenas, población mestiza, población rural, población urbana. Y también habrá, desde el punto de vista económico, sectores comerciantes, campesinos, manufactureros, en fin, sectores que tienen que estar representados con uno. Hay sectores que van a estar relegados, que no van a poderse ver representados en esa Cámara. Y de igual manera, con un asambleísta o con un representante, ¿cómo aplico la alternabilidad de género? Pues, porque resulta que tendré que escoger entre hombre o mujer. Y ojo, en una sociedad machista o patriarcal como la nuestra, ¿a quién se va a privilegiar? Al hombre. Es decir, va a provocar también exclusión de mujeres. Vamos al otro lado, financiamiento. Partimos de un imaginario errado. El Estado no financia a toda organización política. Falso. El Estado crea un fondo para los partidos
que cumplen ciertos requisitos, que son dos o tres, es decir, que cumplen el requisito de tener un determinado número en la votación. Y ese fondo no va para campaña, ese fondo se utiliza por mandato de la ley para capacitación, fortalecimiento de las estructuras internas, fortalecimiento de cuadros. Claro. Entonces, vamos por ahí. Lo que sí se da, y eso no está planteado en la modificación, es que el Estado también crea las franjas electorales para campaña. Pero eso parte de una lógica, pues, para evitar que quien tiene más dinero sea el que maneje la campaña a su cuenta y antojos y generar condiciones para que todos puedan participar en equidad, pues. Entonces, yo me pregunto frente a eso, si no se financia desde el Estado, bajo este entendido de lo que es financiación y como he explicado, ¿quién las financia? ¿Estoy esperando que financie un privado? ¿O estoy esperando que financie un GDO? Que también es el riesgo que se corre. Claro. Entonces, sí, si el Estado es tan malo, no debería hacerlo. ¿Quién lo debe hacer? ¿El privado? ¿O debería hacerlo un GDO? Entonces, vea, se está partiendo de imaginarios y el gobierno nacional es muy hábil para partir de estos engaños y de ahí construir narrativas. Y partir también de estos miedos del enemigo interno para poder justificar barbaridades. Han sido las apreciaciones del abogado constitucionalista Santiago Machuca, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Muchísimas gracias, Fran. Un abrazo cordial.